Buenos días, bienvenidos a otra nueva ponencia, a otro nuevo encuentro en estas jornadas de Mujeres en Sincronicidad, segundo congreso virtual, que tenemos el gusto de traer a ustedes desde la Asociación Civil Mujeres en Sincronicidad. Hoy estamos con un invitado de lujo, el doctor Javier García Campayo, que es psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet y que ha traído el Mindfulness a España de una manera... Bueno, es la primera vez que hay un máster en español de mindfulness y ya con eso yo creo que decimos bastante. Todas las personas que nos siguen son muy aficionadas, actualizadas en sistemas de investigación y de meditación, y lo que vamos a hablar hoy es algo que va incluso más allá de la salud mental. Vamos a hablar de el yo, vamos a hablar de ese encuentro con lo trascendente que podemos lograr a través de la vacuidad y la no dualidad. Entre otras cosas, el doctor Campayo tiene múltiples publicaciones. Voy a citar las más recientes: Sueños Lúcidos, con Editorial Kairos; Mindful Eating, El Sabor de la Atención, de 2021. Y bueno, al final vamos a hablar un poco más de este libro que acaba de publicar, La Quintesencia de la Meditación. Es también el promotor de múltiples retiros y jornadas, entre ellas las jornadas de las ciencias contemplativas. De hecho, existe una cátedra de ciencias contemplativas aquí en la Universidad de Zaragoza, y pues por todo eso es un honor tenerlo aquí, doctor. Y pues más de 20 libros, incluso en otros idiomas, así que es toda una referencia en el mindfulness. Bienvenido, doctor. Gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Holanda, de estar con nosotros. Yo apenas llegué a España me han regalado este libro, fue como que cómo aumentar la calidad y la profundidad de la meditación. Y este libro nos da una bienvenida pues bastante poderosa. ¿Por qué este libro? La insuficiencia del mindfulness aislado. Sí. Se ha hablado mucho de que el mindfulness pues, ha sido la puerta de entrada de Occidente a la sabiduría de Oriente. Yo estoy muy agradecida con el mindfulness por múltiples motivos. Sin embargo, acá se explica que nuestra experiencia con mindfulness a lo largo de todos estos años nos ha confirmado que la práctica exclusiva del mindfulness, descontextualizada de las enseñanzas budistas, no es suficiente para alcanzar un alto grado de bienestar psicológico, y mucho menos para conectar con grados elevados de la experiencia espiritual. Entonces, yo creo que estamos como preparados para entrar a esa nueva puerta que nos abrió el mindfulness, digo, como sociedad. Claro, absolutamente, ¿no? Pero es que hay que reconocer la enorme labor de Jon Kabat-Zinn cuando consigue incorporar una sociedad materialista, como era la occidental de la época, finales de los 70, la tradición oriental. Él era practicante de Zen, de budismo Theravada, etcétera, y lo que quería era eliminar reminiscencias religiosas, culturales, de la meditación para que cualquiera pudiese practicarla. Inicialmente, pues se trabaja con personas muy desfavorecidas, que habían sido prácticamente desahuciadas por la medicina, porque tenían enfermedades muy complejas, y progresivamente eso se va extendiendo a toda la sociedad, ¿no? De hecho, historiadores como Arnold Toynbee consideran que la llegada de la meditación a Occidente es la marca del siglo XX, el hecho aislado más importante del siglo XX. Entonces, estamos hablando de algo muy importante, y sin duda fue mindfulness quien facilitó todo eso. Dicho eso, mindfulness es muy útil para aumentar el bienestar físico, psicológico, para el tratamiento en algunas enfermedades, ¿no? Porque también es importante tener en cuenta que no es la panacea para todo, ¿no? Por ejemplo, es muy útil en la depresión recurrente, en la ansiedad, en adicciones, pero en otras patologías pues no tanto, ¿no? Y un poco lo que digo en ese libro es lo que he defendido siempre, ¿eh? Yo medito desde los 16 años, tengo ya 60, o sea que, y mindfulness apareció mucho más tarde. Es decir, que la meditación es muchísimo más amplia que mindfulness y puede llevar a niveles mucho más profundos, lógicamente, porque esa es la función, tanto de bienestar psicológico, si me dedico solamente a aspectos materiales, como la conexión con la espiritualidad, ¿no? Porque mindfulness es un subtipo pequeño de meditación cuando hay múltiples tipos de meditaciones, ¿no? Entonces, no quiero quitar ningún mérito a mindfulness porque ha sido lo que ha permitido, como bien dice Olana, la entrada de la meditación a Occidente, pero una vez que ya hemos entrado, uno puede quedarse ahí o puede ver que hay un panorama enorme detrás, ¿no?
Sí, hay, según usted describe, 3 tipos o 3 maneras de meditar, ¿no? La atencional, que es quizás la más conocida y la que es la más práctica, ¿no? La que se busca como si fuese un recurso, que es la que llevan a las empresas, que es la que llevamos a los salones de clase, ¿no? La constructiva y la deconstructiva. Antes de entrar entonces a este tema de la disolución del yo, me gustaría que nos pudiese explicar un poco estos 3 para tener una evolución y conocerlas mejor. Muy bien. No es que lo diga yo, que está aceptado por la psicología Dahl y otros autores. En 2014 hacen un artículo que es seminal, ¿no? Es de referencia. Entonces se acepta en la psicología que hay 3 tipos de meditaciones, que no es fácil clasificar todas ellas, porque se considera que hay más de 150 tipos de meditaciones, ¿no? Pero simplificando habría estas 3. Atencionales, como bien dice, donde está mindfulness. Su objetivo es desarrollar la atención y además tendría que ser la primera con la que se empieza. Es decir, que hace falta un mínimo de atención para poder practicar cualquier tipo de meditación. Entonces es lo lógico empezar siempre por ahí. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de meditaciones atencionales. En mindfulness, Kabat-Zinn la incorpora porque, digamos, es la más útil para funcionar en el mundo. Pero hay otros 2 tipos más de meditaciones atencionales que no voy a entrar. Luego estarían las generativas o constructivas, como bien dice, ¿no? Que lo que pretende es desarrollar cualidades que la mente no tiene o tiene de forma insuficiente y que son cualidades muy necesarias para profundizar en la meditación. Por ejemplo, la compasión, que casi siempre debe ir asociada a mindfulness, o la aceptación, o la ecuanimidad, que sería el paso más elevado, ¿no? Entonces, suelen ser meditaciones, digamos, complementarias, que lo que facilitan es que la mente no esté siempre preocupada por cosas, sino que esté centrada en lo que es importante, ¿no? Que comprenda que la felicidad está dentro de nosotros, no fuera, y no pierda, digamos, tanto el tiempo en ir buscando la felicidad fuera. Y habría un tercer tipo de meditaciones que son las más elevadas en casi todas las tradiciones, ¿no? Que no se empieza con ellas. Hace falta una base atencional muy importante. Lo que pretenden es percibir el mundo tal como es y la mente tal como es. Es decir, el yo no existe de la forma que nosotros percibimos, por eso se habla de la ausencia del yo, de la no dualidad, y el mundo tampoco es exactamente como nosotros lo percibimos, ¿no? El mundo, por ejemplo, es muy impermanente, ¿no? La impermanencia se considera la característica esencial del mundo, que si la pudiésemos ver perfectamente nos aferraríamos mucho menos, y en la mente el yo existe de una forma diferente como nosotros lo percibimos. Si fuésemos capaces de darnos cuenta de eso, sufriríamos mucho menos, ¿no? De todo eso es de lo que podemos hablar si quieres. Con las meditaciones generativas recordé el trabajo de Christine Neff, me refiere a autocompasión, ¿sería más o menos esto? Sí. ¿O nos mantendríamos todavía en las atencionales? No. La compasión, tal como escribe Christine Neff, hay varios modelos de compasión. Nosotros mismos hemos desarrollado uno. Hay como 5 modelos en este momento para el desarrollo de la compasión. Son parecidos, comparten muchas cosas, aunque tienen algunos temas específicos. Todo lo que es desarrollo de la compasión son generativas, sí, son constructivas. Todo lo que tiene que ver con los Brahma Viharas, con la bondad amorosa, con la ecuanimidad, todo eso es constructivo. La atencional es el desarrollo de la atención en estado puro. Es decir, lo que hace mindfulness, ponemos la atención en un sitio, intentamos mantener la atención ahí, etcétera. Pero aquí lo que intentamos es desarrollar cualidades, y la compasión es la que más se ha trabajado de todas las meditaciones generativas. De hecho, se considera que hacía 15 años que está muy incorporada a la ciencia y que hay mucha evidencia científica de que, por ejemplo, compasión es muy útil para lo que es culpa, vergüenza, autoexigencia, perfeccionismo, rasgos que producen sufrimiento y están en muy diferentes enfermedades, ¿no? Por eso se ha incorporado ya a la psicología. Y en el caso de los pacientes, por ejemplo, con cáncer, Sí. ¿cuáles prácticas se han llevado a cabo, ya que usted tiene tan amplia experiencia en comprobar justamente los efectos del mindfulness en la salud física? Mindfulness, cáncer, sobre todo lo que produce, sea el tipo de cáncer que sea, es un impacto psicológico negativo, ¿no? Es decir, produce ansiedad al individuo, produce tristeza, depresión ante las pérdidas, la muerte, etc. Lo que más se ha utilizado y más eficaz parece es mindfulness. Mindfulness como tal es la práctica atencional, porque lo que permite es no empezar a anticipar situaciones negativas que van a ocurrir, no ir al pasado a pensar en todo lo que
hemos perdido o vamos a perder, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa posibilidad de poder estar en el momento presente se ha demostrado que disminuye la ansiedad y la depresión asociada al cáncer. Y esto en general ayuda un poco a que, digamos, también la condición física sea algo mejor, pero por supuesto no consigue resolver el No, cáncer, pero sí que permite tener una mejor calidad de vida, un mejor funcionamiento, menos malestar, etcétera, etcétera. es que en el bienestar, pocas veces incluimos en el bienestar, aunque así está enunciado por la Organización Mundial de la salud mental. Siempre pensamos, de hecho ayer mismo leía una discusión en las redes sociales en donde nos decía alguien, muchas personas, que es preocupante, chicos, olvidaos de pedir salud mental, eso no, usted vaya a trabajar y mientras esté físicamente bien, olvide lo demás. Eso no tiene sentido y la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido y lo reconocen cualquier experto en estos temas, ya no solo de psicología o psiquiatría, sino médicos en general o profesionales de la salud. La salud implica necesariamente la salud mental, pero que cuando, por ejemplo, se hacen estudios de calidad de vida, es decir, de la percepción subjetiva del individuo de qué tal está, aunque parece increíble, personas con depresión sienten que tienen una muchísimo peor calidad de vida que personas que tienen, por ejemplo, parálisis, que están en silla de ruedas, o personas con cáncer, que aparentemente son enfermedades físicas muy graves, etcétera. Pues la depresión, en general, sumerge al individuo en un pozo mucho más profundo, y estos son datos que están publicados, etcétera. De hecho, de las 10 enfermedades que reconoce la OMS, que más malestar, incapacidad, coste económico, etcétera, producen en este momento, de las 10, 5 son enfermedades psiquiátricas. Está la depresión, está la esquizofrenia, está el consumo de sustancias, está la demencia, que está a caballo entre una cosa y otra, y está el trastorno bipolar, ¿no? Entonces, 5 de las 10 son trastornos psiquiátricos. Es decir, estamos hablando de algo que es muy importante, evidentemente. De hecho, se habla de una pandemia de la depresión y simplemente te envían medicación. Claro, claro, claro. Sí, sí. Y el apoyo psicológico es muy importante, ¿eh? Yo soy psiquiatra, el abordaje farmacológico, evidentemente, si uno está muy mal, no puede recibir la psicoterapia porque el cerebro no lo procesa, pero la psicoterapia es imprescindible porque es la que va a producir cambios más estables, más consolidados a lo largo del tiempo y debería ser una oferta que se realizase a la población. Otra cosa es que en muchos países pues es complicado, ¿no? Pero bueno, Sí. por lo menos el deseo tendría que estar ahí. El tema de los costes, ¿no? Me hizo recordar cuando yo era voluntaria en un hospital en la sección de quimioterapia infantil y uno de los chicos que él falleció, por supuesto, lamentablemente, tendría 17 años. Nosotros llevábamos los panqueques, las magdalenas y teníamos que prepararlas de forma especial por cosas que no se pueden comer por la quimio y tal. Y le decía, ¿cómo puedes no comer lácteos? Como si fuese algo, el apocalipsis, ¿no? Y él me dice, pues no los como, no los como. Entonces, para mí fue una lección tan grande Ya. de un chico de 16 años. Sí, sí, sí. Por eso, realmente, creo que las personas tienen unas capacidades increíbles que en situaciones adversas las muestran, ¿no? Los seres humanos tenemos una capacidad de resiliencia enorme, pero todo lo que sería apoyo psicológico, apoyo, también desde las tradiciones meditativas y espirituales, porque tienen unas herramientas increíbles para poder mejorar la salud psicológica, habría que enfatizarlo mucho más, ¿no? De lo que sea. Sí, allí quería llegar, porque en estos procesos límite, que puede ser tranquilamente una enfermedad terminal como una pérdida de trabajo o una deuda, no hay medición para eso, todas son válidas. Hay veces que se recurre a la oración, por ejemplo, ¿no? Que es una de las formas más, no lo sabemos, pero de meditación más común. Sí, 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 sí. Sin duda, es decir, la oración, la meditación, la oración, la contemplación son elementos que están muy cercanos. Hay pequeñas variaciones, pero se consideraría lo mismo. Y todo está muy ligado a la espiritualidad, ¿no? La propia Organización Mundial de la Salud, cuando habla del bienestar de la salud, habla del bienestar físico, psíquico, social y espiritual. El componente espiritual, aunque no sea ateo o agnóstico, es importante, es la sensación de conexión con algo mayor, ¿no? Entonces, está muy descrito que las personas que tienen creencias espirituales religiosas tienen mejor salud mental que quienes no las tienen, ¿eh? Como grupo. Por supuesto, una persona concreta puede tenerlo, pero como grupo tienen mejores, ¿no? Salud. Y algunos de los elementos que se han identificado de por qué las creencias espirituales religiosas producen mejor salud mental son las siguientes. Uno, porque da un sentido al sufrimiento, ¿no? Yo tengo una enfermedad
voy a morir, etcétera. Pero si tengo una creencia espiritual, puedo dar un sentido al sufrimiento si no la tengo difícilmente. El segundo elemento es una figura de apego. Es decir, una figura que está por encima de mí, que siento que me apoya. Yo siempre cuento el ejemplo, yo soy de Zaragoza, ¿no? De pacientes con familias absolutamente desestructuradas, con un sufrimiento increíble, pero que te decían, sí, doctor, pero mi Virgencica del Pilar nunca me falla. Entonces, es una figura de apego increíble que va a dar una salud tremenda y eso es difícil tenerlo fuera del contexto espiritual religioso. El tercer elemento sería el perdón, que yo siempre insisto, todas las religiones perdonan y se perdonan a uno mismo. Lo digo porque mucha gente sufre tremendamente porque no se perdonan a sí mismo lo que sea. Y yo siempre les digo, muchos de ellos tienen creencias espirituales o religiosas, digo, pero si tu religión te perdona, ¿cómo no te perdonas tú? ¿No? Es un salto imposible. Entonces estaría el perdón y la cuarta sería la capacidad de conectar con algo mayor que uno mismo, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Es decir, la religión viene de religare, de volver a unir, ¿no? La sensación de que yo no estoy separado del universo, del cosmos, de Dios, de la mente única, sino que soy parte de eso, ¿no? Y eso permite transitar por las circunstancias adversas que inevitablemente vamos a tener en la vida, porque la vida tiene componente de sufrimiento. Y cuatro elementos muy importantes, y las tradiciones meditativas intentan incluirlo. Súper importante y esa acotación de que aunque seamos ateos, una conexión trascendente. Claro. Sí. Uno puede tener esa sensación trascendente y mucha gente, gracias a mindfulness, una de las muchas cosas buenas que tiene mindfulness es que la gente que practica muchas veces reconectan con lo espiritual. Vivimos en una sociedad occidental muy materializada, en algunos casos, por ejemplo, aquí en España, donde la religión se unió mucho al poder, hay un cierto rechazo a la religión, pero mindfulness muchas veces reconecta con eso, porque claro, la quietud, el silencio, es la puerta a Dios. Se decía que Dios habla mediante el silencio, ¿no? Decían los místicos de la Edad Media. Entonces, el silencio que te produce mindfulness empieza a conectarte con que debe haber algo más grande, ¿no? Y mucha gente acaba en tradiciones espirituales, las que sean, orientales, occidentales. Sí, eso sucede cuando nos reencontramos, por ejemplo, no sé, Master Eckhart, la propia Santa Teresa. Cuando leemos sus textos encontramos una riqueza profunda más allá de la religión, quienes nos ceñimos a un aparato religioso estable, digamos. Claro, sí. Claro, la espiritualidad es más grande que la propia religión, ¿no? Lo digo porque hay personas que se sienten incómodas en la religión, pero son espirituales. Hay muchas personas que se sienten muy cómodas en la religión y obviamente son espirituales. Entonces, hay que tener esa visión amplia y no sentir que si no comulgas con algunos credos, algunos rituales específicos, yo no puedo ser espiritual. No, es mucho más amplio que todo eso, ¿no? Y nos va a producir un beneficio muy grande esa conexión espiritual. Estaríamos entonces entrando en esta área cuando ya desconstruimos la religión y entramos a la espiritualidad. Estaríamos entrando en estas meditaciones deconstructivas, cercanas a la disolución del yo. Bueno, las meditaciones deconstructivas, sobre todo lo que intentan es darse cuenta de que el yo, lo que nosotros llamamos el yo, está construido por unas 50 etiquetas aproximadamente, ¿no? El diálogo interno, esta charla que mantenemos con nosotros mismos, ¿no? La gente que nos escucha pues va a poder identificarla, ¿no? Estamos hablando, ellos están escuchando, pero están pensando, ¿tienes razón? ¿No tienes razón? Yo pienso esto, pienso lo otro. Esa charla, ese diálogo interno, es lo que mantiene la sensación de yo. De hecho, a nivel de investigación se ha demostrado que habría dos tipos de yoes, ¿no? Un yo biográfico, que está relacionado con esa charla, y que mantiene esas 50 etiquetas que digo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues soy varón, español, 60 años, psiquiatra, etcétera. Claro, todas esas etiquetas se mantienen porque yo me las repito con mi diálogo interno. ¿Me explico? Veo el mundo y digo, pues sí, nosotros los psiquiatras, o en España hacemos esto, o me repito las etiquetas y mantengo las etiquetas. Pero con la práctica de la meditación atencional, mindfulness, por ejemplo, cuando va disminuyendo el diálogo interno, ya no se repiten esas etiquetas. El yo pasa de ser biográfico a ser experiencial, a percibir lo que ocurre, sin interpretar el mundo. Y eso está escrito en el propio mindfulness. Mindfulness tiene 4 mecanismos de acción. Aumenta la atención, aumenta la conciencia corporal,
mejora la regulación de emociones y tiene un cuarto mecanismo que es cambia la perspectiva de ello. Es decir, el propio mindfulness, que es atención a cuando se sigue practicando, tiene componentes deconstructivos porque cambia la perspectiva de ello. Al no estar esa charla continua, el yo biográfico, las etiquetas se van diluyendo. Las prácticas deconstructivas serían lo mismo, pero exclusivamente dedicados a ello. Por ejemplo, hay prácticas, una de las primeras que hago con la gente, etcétera, es intentar darse cuenta de cuáles son las etiquetas a las que más nos apegamos. Por ejemplo, puede ser desde la profesión, suele ser una de las más importantes, la nacionalidad, pero hay otras etiquetas, por ejemplo, que son más útiles todavía, como por ejemplo los valores. Mucha gente podemos estar muy apegados a los valores, pero no dejan de ser etiquetas, porque una etiqueta es algo que clasifica al mundo. Estos son los míos y estos son los que no tienen este valor. ¿Me explico? Entonces, muchas de nuestras acciones y de nuestras emociones tienen que ver con eso. Entonces, uno de los temas que en las meditaciones deconstructivas invitamos a ver a las personas es que cuando aparece cualquier emoción negativa en nosotros, cualquier emoción que nos produce malestar, siempre las emociones aparecen en relación con las personas, ocurre la emoción porque se desafía una etiqueta de ello, ¿no? Pongo un ejemplo. Si yo estoy en el trabajo y mi jefe me dice, eres un mal psiquiatra, la etiqueta del yo que se está desafiando es que soy un buen psiquiatra. O si mi hijo por la mañana se levanta y no me saluda y está molesto conmigo, etcétera, etcétera, la etiqueta que se desafía es que soy un buen padre. Siempre hay una etiqueta que se está desafiando. Si no estuviésemos identificados con la etiqueta, no aparecería la emoción molesta. Si a mí me dicen, eres un mal torero o un mal astronauta, no me produce ningún tipo de emoción porque no me siento para nada identificado con esa etiqueta. Es muy interesante ver esto. Hay una corriente ahora en psicología que se llama el hipoego, la disminución del yo. No la deconstrucción, que es más típica de la tradición, sobre todo oriental, budista, Vedanta, etc., pero sí la desidentificación, el hipoego, que afirma que efectivamente si no estuviésemos tan identificados con estas etiquetas, sufriríamos mucho menos. ¿Por qué este mundo está tan polarizado en este momento, en todos los países? Por la identificación con las etiquetas. Los de esta ideología política son los buenos. Los de esta religión son los buenos. Los otros son los malos. Los que piensan como yo son los buenos. Los otros son los malos. Hay una polarización tremenda en base a la identificación con etiquetas, ¿no? Si no podéis entender, bueno, yo tengo esta ideología política o religiosa, pero las demás son igual de buenas, son igual de razonables, son igual de... ¿no? Acabaría esa polarización. Entonces nos hemos metido en el yo, se ha metido en la identificación que hace que muchas guerras tengan que ver con eso, ¿no? Es un tema fascinante. Es lo que nos dicen lo de abandonar el ego. A veces se dice como muy fácil, como muy superficialmente, ¿no? Es tu ego lo que te duele, es tu, bueno, en términos junguianos es esa máscara, esa persona que te construyes, Sí. con la que te identificas tanto que se convierte en una armadura. Muchas veces se oxida la armadura y ¡paf! ¿Qué hago ahora, no? Sí. Pero si nos desafía la etiqueta, por ejemplo, eres mala madre, eres mal padre, me parece una etiqueta muy dolorosa, porque de pronto tú puedes superar otras etiquetas con más facilidad. Lo contrario, que te digan que eres bueno en lo que haces, ¿no sería igual de identificatorio con el ego y por igual. Sí, igual. Por eso la etiqueta lo que hace es cuando se desafía te hunde y cuando se refuerza te refuerza el yo, ¿no? La desidentificación de las etiquetas hace que no estés bailando según la música que tocan. Si te critican, estás hundido. Si te alaban, estás encantado. No, sino que simplemente entiendes que, bueno, todas tus etiquetas son impermanentes, no son tuyo, son circunstanciales. Como he nacido en España, pues soy español, soy psiquiatra, pues tengo background católico, lo que sea. Pero si hubiese nacido en Sudáfrica, pues sería sudafricano con otra ideología política, religiosa. Y este es el tema, ¿no? Y tan importante, cualquiera de estas etiquetas no. Simplemente son las que me ha tocado en el reparto, ¿no? Es como si hubiesen repartido cartas, ¿no? Y me han tocado estas cartas. Estaría yo emocionado porque me hubiesen tocado unas buenas cartas cuando estoy jugando a la baraja. Han tocado estas cartas ahora, sin más. Juego con ellas, pero yo no soy estas cartas, ¿no? Sí, es también como un locus externo, ¿no? Bueno, claro. el control en afuera. Eso es. Hay veces que hemos leído del techo del mindfulness también en algunos trabajos suyos. Sí.
Porque el mindfulness no, pues es necesario para ir entrando en esto. Yo creo que creo que lo leí de algún autor, que es inútil o incluso peligroso entrar a estrategias de disolución del yo sin antes haber trabajado tus estrategias de encuentro, ¿no? Y también nos lo acaba de decir usted de alguna manera con esa primera fase con la meditación mindfulness. Pero ¿cómo puede identificarnos más con el yo en lugar de disolver? Mindfulness. Sí. Porque meditar puede convertirse en una etiqueta. Es lo que tradicionalmente se llamaba el yo espiritual, el orgullo espiritual, ¿no? Mucha gente siente, bueno, yo medito, yo soy mejor que estos que no medita. Incluso dentro de las tradiciones meditativas ha habido, en algunos casos, un refuerzo de ese proceso, ¿no? Yo soy un maestro zen y te transmito a ti el título de maestro. Eso, mucha gente, por ejemplo, en el caso del Zen, pero en otras escuelas igual, ¿no? Ha criticado que era un sistema medieval de control, ¿no? Es decir, si yo soy el maestro, tú llevas 20 años conmigo intentando que te haga maestro, te controlo absolutamente, porque claro, ¿cómo vas a irte ahora si llevas 20 años aquí, ¿no? Entonces, no dejaba de ser una especie de control, de poder, etcétera, ¿no? Y las propias tradiciones meditativas a veces lo han reforzado porque los seres humanos funcionamos así, da igual que meditemos o no meditemos, ¿no? Entonces, por supuesto, puede ser, como cualquier otra actividad, un refuerzo del yo, en este sentido, por el orgullo espiritual, que es muy frecuente verlo. Estamos viendo otro tipo de cosas. El Me Too espiritual también se ha empezado a ver, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Es lamentable, pero es así. Se ha empezado a hablar mucho del ego espiritual también, ¿no? Y cuando estás meditando, en estas tradiciones orientales, te enseñan que el ego se metamorfosea, ¿no? Un poco como el mercurio, que tú crees que lo tienes agarrado por aquí, se te parece por acá con otra forma, y lo puedes vivir, eso. Yo salgo de aquí hinchada del ego, o del ego, ¿no? De la trascendencia, y esto me va a llevar a ser mejor mamá, mejor esposa. ¿Cuáles serían esas diferencias o esos encuentros entre la tradición oriental y la tradición occidental? ¿Cómo viven ellos la deconstrucción del ego, de la disolución del yo? Ya. Yo sinceramente no creo que haya demasiadas diferencias, ¿no? Una metáfora que se ha utilizado es como una pelota, ¿no? Donde uno clava aguja para llegar al centro, ¿no? Cada religión sería una aguja que uno clava para llegar al centro, que es el núcleo de la religión, ¿no? La unión con Dios o como queramos llamarla. Superficialmente parece que las agujas están separadas, pero en el centro todas confluyen en un punto, ¿no? Entonces yo creo que no hay grandes diferencias. Es verdad que la deconstrucción del yo se ha enfatizado más en las tradiciones orientales, pero también estaba en las occidentales. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, hablaban de algo tan sencillo que todos hemos oído en la tradición cristiana, de hágase la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios, es decir, que no se haga la mía, que el yo no sea importante, sino que se fusione en Dios. Es lo mismo. Lo único que ha habido una cierta dificultad, que todavía existe ahora, que nosotros cuando hemos hecho congresos o actividades, por ejemplo, el mindfulness y cristianismo, el tema de la no dualidad en el cristianismo choca con un dogma. Es decir, si yo soy lo mismo que el resto, sería lo mismo que Dios. Entonces, eso sería difícilmente aceptable, ¿no? Desde la tradición cristiana. Pues sería una identificación con Dios y teóricamente Dios tiene que estar separado, ¿no? Yo creo que es un tema más de lenguaje que otra cosa, porque la sensación de que mi voluntad no es importante, de que este yo está conectado de alguna manera con la divinidad, también está muy expresado en muchos místicos cristianos, católicos, protestantes, etcétera, que notan esa sensación, ¿no? Cuando San Juan de la Cruz habla de la unión con el amado, está hablando de Dios, de la unión con Dios. Es lo mismo que podría describir un místico oriental, hablando de la unión con el cosmos, el universo, la mente única. Es lo mismo, lo que pasa es que, bueno, quizás no se ha enfatizado tanto, pero yo creo que la experiencia es similar. Es que acaba de decir la palabra clave, ¿no? Mística. Claro. Nosotros lo hemos llamado los místicos, y cuando nos dicen es una experiencia mística, pensamos que es inalcanzable. Yo creo que quienes nos están escuchando se estarán preguntando, ¿cómo accedo yo a estas meditaciones deconstructivas? ¿Cómo debo hacerlo y qué podría yo sentir? ¿Puedo ser un místico también? Bueno, creo que es importante, como bien decías, ¿no? Empezar de forma progresiva, ¿no? Empezar con meditaciones atencionales, a técnicas
con alguien que te dirija, etcétera. Nosotros tenemos un libro que es Vacuidad y no dualidad, que seguramente también es lo mejor que hay en español sobre eso, sobre meditaciones deconstructivas, pero mi recomendación es que sea con alguien. Esas prácticas las puede hacer uno, pero no está de más tener a alguien que tenga más experiencia en la meditación y te vaya guiando. Pero todos nosotros tenemos el potencial, por supuesto, de tener esas experiencias místicas. De hecho, en retiros un poco largos, de 5 o 7 días y tal, muchas de las personas que están con nosotros en los retiros tienen experiencias de disolución, tienen experiencias de vacuidad. No es tan complejo si uno medita de una forma adecuada, con regularidad, etcétera, etcétera. No está. Luego, lógicamente, la mente vuelve otra vez a... Porque la gran dificultad, y es uno de los temas que describo en el libro que ha presentado, en el libro de cómo profundizar en la meditación. La gran dificultad no es tanto en el momento de la meditación llegar a experiencias profundas. La gran dificultad es pasar eso a la vida diaria. ¿Me explico? Ese es donde la mayor parte de la gente se queda atascada, ¿no? Yo sí puedo tener experiencias profundas y tal, pero luego el día a día me supera, ¿no? La clave es ir pudiendo pasar todo eso y llevar una vida coherente, seguramente quitando cosas, seguramente llevando más la práctica a cada una de las actividades que hacemos, ya estemos fregando platos, duchándonos o lo que sea. Insisto, eso es lo difícil. Esa es una de las principales razones por las que la gente no profundiza en la meditación, ¿no? Por la dificultad de llevar eso a la vida diaria, por no pasar la práctica formal a la informal. Y la segunda razón, lo pongo en el libro, es por el tema de la aceptación, ¿no? Uno sabe que está meditando bien si cada vez desarrolla más aceptación. Pero si no desarrolla aceptación, está utilizando seguramente la meditación para conseguir algo, que es una de las críticas que se hecho mindfulness, ¿no? Es decir, hago mindfulness para tener más eficacia en el trabajo, hago mindfulness para tener menos dolor, hago mindfulness para... Eso está muy bien, pero no habría que perder la perspectiva simultáneamente de que la práctica de meditación es simplemente para entender cómo es el mundo y cómo es la mente. No hay una finalidad externa. Si buscas una finalidad externa, sigues con la mente en modo hacer. No te vas a desenganchar del mundo nunca, ¿no? Esto es un poco lo que a veces falla. Sí, y por eso hay veces que encontramos que nos hemos vuelto adictos a las conferencias de estos motivadores, y entonces estoy motivada por una semana y luego necesito entonces otro retiro, otra conferencia porque no puedo integrar. Claro. Un poco eso en mi cotidianidad. Sí, sí. ¿Y qué efectos positivos puede traer experimentar la disolución del yo durante la meditación? Bueno, la sensación de felicidad, de libertad, de conexión con todo lo demás es una sensación única, ¿no? Te cambia la visión del mundo. Como decía, religare viene de la palabra, o sea, religión viene de religare, de volver a unir, ¿no? Estar continuamente con este diálogo interno, hablando de nosotros mismos, sobre nosotros mismos, porque invito a la gente a que vea de qué habla consigo mismo. Habla de mis problemas, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi país, yo. Produce la neurosis básica del ser humano, que es sentir que yo soy el centro del mundo y que estoy separado de todo lo demás, ¿no? Lo que te permiten las técnicas deconstructivas es ver que todos formamos parte de algo mucho más grande, mucho más conectado, de que este mundo es increíblemente hermoso, ¿no? Y que yo no soy una pieza aislada, sino que formo parte de un gran conjunto que es el universo, Dios, como queramos llamar. Esa experiencia es muy potente. ¿Y puede dar miedo? Inicialmente puede dar miedo, porque el yo se agarra, ¿no? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con García Campayo? ¿Qué pasa con Holanda Báfolo? ¿Dónde va? No hay que tener miedo, pero es verdad que al principio puede darlo, porque es una sensación como de disolución. Por eso es muy importante la conexión con figuras, pues como Dios, o como en las religiones orientales, el linaje de los maestros, etcétera, porque en ese momento que hay cierto miedo, conectar con esas figuras, Dios, el linaje, etcétera, es lo que te da la energía para, digamos, dar ese salto. Es una confianza de que hay algo mucho más allá, ¿no? Santa Teresa lo describía muy bien, ¿no? Que muero porque no muero, ¿no? O sea, tiene la convicción de que va a unirse a algo mucho más grande y está deseando morir. En el fondo, lo que está deseando es que se disuelva el yo para unirse con algo más grande que es Dios, ¿no? Es decir, eso es tanto la religión.
O sea que no lo logró. Ella estaba diciendo en ese verso que lo deseaba aún. Yo creo que sí que lo logró. Lo que pasa es que en la tradición oriental también se acepta que hasta que no se muere no se llega a esa máxima conexión, ¿no? Claro. Yo creo que sí que lo logró. Lo que pasa es que sigue manteniendo, lógicamente, yo hasta que te mueres y entonces te fusionas con el amado, ¿no? Con Dios, con el universo. Yo creo que sí que lo logro, pero no lo sé. Porque es muy interesante cuando hablamos de los, bueno, se le da nombre de arquetipo, pero cuando ella describe las moradas de la fe, esa descripción está en otros textos orientales también, en otros textos precristianos, ¿no? Esas 7 esferas, esas 7 mansiones. Sí. Entonces, todo eso está ahí, ¿no? Que todo son diferentes formas de expresar la realidad, ¿no? También la cábala, ¿no? Que es la mística judía, tiene de alguna forma mansiones, casas, etcétera. De hecho, hay autores que dicen que si Santa Teresa, ¿no? Tenía antecedentes judíos y que la cábala le sirvió de alguna forma para escribir las moradas, para inspirarse, no sé, hay muchas teorías, pero es verdad que yo creo que está toda la mística de todas las tradiciones religiosas tienen relaciones muy importantes. Cuando uno las ve, dice, bueno, está diciendo lo mismo, pero con las palabras de su contexto cultural, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es muy valioso, ¿no? Lo que también pienso, y eso generalmente le insisto a la gente, es que no vayan cambiando de, de tradición espiritual, religiosa, maestro. Yo creo que en este momento en que es relativamente accesible tener diferentes maestros, lo cual es increíble, realmente positivo, también el riesgo que hay es de hacer una especie de Tinder espiritual. Decir, vaya, estoy con estoy 3 meses, no me convence, otro, yo eso lo he visto. Y hay un dicho, ¿no? En la tradición meditativa que es canto que rueda, piedra que rueda, no recoge musgo. No, hay que mantenerse unos años, unos 10 años mínimo, para poder empezar a ver lo que hay ahí, ¿no? Y ahora las personas suelen querer resultados tan inmediatos en todo, también en lo espiritual, que no se comprometen suficientemente y no esperan suficiente tiempo, ¿no? Entonces, yo es algo que insisto mucho. Elegir un maestro, ¿vale? Podéis esperar hasta que lo elijáis y ved que cumple todos vuestros criterios, pero cuando lo elijáis, dadle una oportunidad. No puedes entre 6 meses decir, oye, que no, dadle 5 años, 10 años mínimo, ¿no? Para ver lo que uno puede y con compromiso, ¿no? De práctica. Sí, porque los días son cortos, pero los años son cortos, pero los días son largos. No veo nada, sigo aquí con mi rabia, con mi estrés, pero en 2 años tú ves, oh, pero yo no reaccionaba así antes. Yo creo que sí, uno practica, sinceramente, 15, 20 minutos al día, ¿eh? Quien no tiene ese tiempo realmente, ¿no? Claro, hay que priorizar, hay que seleccionar. Los cambios son espectaculares en 2, 3 años, 4 años, ¿no? Luego, pues hay mesetas donde uno parece que está estancado, ahí pues, puede quizás hablar con el maestro, ahí puede ser un buen momento, quizás para cambiar de maestro y tal, porque a veces yo mi experiencia es que algunos cambios de esos te producen nuevas subidas, ¿no? Porque igual esa persona a ti te ha enseñado ya todo lo que podía enseñarte, ¿no? Y puedes ir a otra persona, pero hay que dejar un tiempo, hay que dejar unos años en práctica, para poder ver lo que tiene que estar cumpliendo. Vamos a tener que hacer un curso para cultivar la paciencia, para mantenerla Claro, y también en un estado de meditación. no tenemos paciencia. Eso es verdad. No, bueno, esto es un gran recurso ya para ir finalizando esta estupenda conversación es el libro, La quinta esencia de la meditación, que es el último libro que ha publicado. En él nos habla de amor, de compasión, de alegría empática, de ecuanimidad. Sí, son efectivamente herramientas para desarrollar esas cualidades. Este tipo de meditaciones producen una gran paz y bienestar y elimina muchos conflictos personales internos, ¿no? Una de las dificultades para profundizar en la meditación es que estamos continuamente preocupados por temas, ¿no? Pues fulanito, mi jefe no me hace caso, mi pareja no está bien, mi hijo, ¿me explico? Todo ese tipo de cosas hace que sean unos consumidores de energía que te impiden dedicarte a la práctica, ¿no? Este tipo de meditaciones es especialmente adecuada, ¿no? Para tener esa sensación de conexión, de paz con todo el mundo, desde pareja, familia, amigos, etcétera, ¿no? Y entender las dificultades que pueden tener las otras personas, las que tengo yo, y no hacer de su mundo, sino fluir con ello, de manera que sería, también se ha dicho, la forma en que tendríamos que relacionarnos los seres humanos, ¿no? Para conseguir sociedades
más justas, más equilibradas, ¿no? Entonces, en el libro, aparte de la parte científica, donde pongo la evidencia de, por ejemplo, compasión, ecuanimidad, etcétera, y cómo se ha medido, cuestionarios, etcétera, desarrollo cómo se hacen las prácticas, ¿no? Y incluyo también algunas prácticas que sean como complementarias, ¿no? Para acabar, hay un tema muy interesante. Por ejemplo, el sufrimiento que nos produce la relación con los seres humanos se podría resumir en tres. A mí me parece algo de una profundidad increíble, ¿no? El mundo lo tenemos etiquetado en lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que es indiferente, es una categoría que es difícil de escapar, y eso lo aplicamos también a los seres humanos, ¿no? Los que nos caen bien, amigos, los que nos caen mal, enemigos, y los indiferentes. Entonces, el sufrimiento que nos producen los seres humanos es el siguiente. Los indiferentes apenas nos producen sufrimiento porque no hay demasiada conexión. Los enemigos nos producen el sufrimiento del odio. Entonces, tenemos odio con mayor o menor intensidad, y eso lo trabajamos con el perdón, ¿no? Un sufrimiento. Y luego, la gente que queremos nos producen dos sufrimientos, que son el de la separación, ¿no? Una pareja se rompe, mi hijo no me habla más, mis hermanos no me quieren hablar, etcétera, etcétera. Y el del contagio emocional, ¿eh? Mi hijo o mi pareja sufren y yo sufro por contagio emocional. Realmente no es mi sufrimiento, por ejemplo, es la enfermedad de ellos, pero yo sufro porque ellos sufren. Esos tres son los sufrimientos que hay en las relaciones interpersonales. Es increíble. Está así de bien estructurado. Y habría técnicas, en el libro hablo de ellas, ¿no?, para intentar disminuir ese sufrimiento, ¿eh? Tenía que ver con una visión clara de que nosotros, a lo que llamamos relaciones interpersonales, es un amor muy apegado, muy posesivo, ¿no? Si pudiésemos desarrollar un amor mucho más generoso, amplio, incondicional, no sufriríamos por el sufrimiento de separación, por otros tipos de sufrimientos. Todo eso es lo que intentamos identificar ahí, desarrollarlo, y es lo que puede ser muy útil para mucha gente. De hecho, cuando lo aplicamos con personas, tengan o no enfermedades, porque claro, esto es útil para enfermedades, pero es útil también para gente sana que quiere tener mucha mayor bienestar. La verdad es que resulta muy útil para mucha gente. Pues qué joya, porque al final, porque efectivamente sí, y además en un mundo de redes sociales, ¿no?, que nos empieza a surgir si le gusta o no a la gente, Buah, sí, si tengo competencia, si sí, no, incluso para las personas más jóvenes, sí, es sí, súper poderoso esto que están creciendo en este mundo sí, de comparaciones con los demás y de relaciones sí, cada vez más. sí, sí. Hay mucho sufrimiento, efectivamente, por ser aceptado o no ser aceptado, y a veces, sobre todo los jóvenes, son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Vemos Instagramers, youtubers que mueren intentando sacarse una foto en un sitio inverosímil para obtener likes, y lo han hecho en un sitio tan difícil que se han caído y se han matado, ¿no? Es una cosa absurda para cualquiera que lo pueda ver, pero la necesidad de la aceptación mediante likes es tan tremenda que son capaces de hacer lo que sea, ¿no? Creo que eso es un aspecto que vale la pena ver. Estábamos viendo el síntoma en vivo y directo, literalmente. Sí, sí, sí. Sí. Ay, bueno, ya yo había dicho que nos estábamos despidiendo, pero soy porque usted hizo el primer estudio de los hikikomori, un Ah, sí. hikikomori en España. Los hikikomori son estas personas que se reconocen en Japón, que saltan de su vida pública y se desaparecen. Desaparece, sí. Incluso hay barrios para ellos que no están geolocalizados en los mapas, Sí. en Tokio. Sí, realmente se mete en su habitación, suelen ser gente joven, 18 o 22 años, o puede variar un poco, y ya dedican su vida a estar en el ordenador, a hacer actividades, videojuegos, conexiones, pero en los casos más extremos no salen ni a comer al comedor de la habitación, de la casa, sino que sus padres tienen que llevarles la comida a casa. En casos más extremos hacen incluso sus necesidades en bolsas dentro de la habitación, no van ni al baño. Realmente aquí en España los casos no son tan extremos, es decir, no salen de casa, pero sí que suelen salir a comer fuera, o si van al baño, a comer fuera me refiero fuera de la habitación, o al baño a hacer sus necesidades, pero el aislamiento es total. El sentimiento de culpa por parte de los padres también es terrible, porque sienten que han hecho algo mal en todo ese proceso, ¿no? Entonces, normalmente tienen algunos rasgos más esquizoides, más introvertidos, etcétera, pero en cualquier caso quedan ahí absolutamente aislados. Nosotros escribimos el primer caso en 2007, me parece, pero en Japón, como bien dice, hay 1.000.000, se dice, de hikikomoris, ¿no? Aquí en España se piensa que puede haber 2.000, 3.000 fácilmente. Y ellos no estarían drenados también por una idea de que no son nadie, porque cuando nos dicen disolución del yo, es un poco como Odiseo cuando llegó a la isla de Polifemo, que ¿quién eres tú? No soy nadie. Entonces esa despersonalización de etiquetas
quizás también no... Yo creo creo que es complejo el tema, ¿no? Porque la verdad es que tiene una especie de rechazo del mundo, de no querer conectar con el mundo. Yo no diría que es tanto una disolución del yo, ¿no? Sino que es como una desconfianza profunda del resto de seres humanos. De hecho, la relación incluso con sus padres suele ser mala. No tienen amigos, las pocas relaciones que tienen online son muy, muy superficiales, ¿no? Entonces, a veces lo que ha ocurrido, por ejemplo, han sido víctimas de bullying, algunos de ellos, o, insisto, tienen algunos rasgos un poco paranoides, y hay como una desconfianza absoluta del mundo y prefieren interactuar más con máquinas, casi, ¿no? que con personas. Yo creo que no es exactamente algo relacionado con la construcción del yo, ¿no? Sino una patología muy compleja que tiene que ver con el desarrollo tecnológico actual y con la facilidad, ¿no? de poder aislarse. Esto normalmente ocurre en familias que tienen ciertas posibilidades económicas, ¿no? Porque en familias más pobres, primero no habría ni esa posibilidad de tener ordenador, internet, etcétera, que un hijo no hiciese nada durante años. En fin, son muchos factores los que están involucrados ahí y no es fácil la resolución de este tipo de casos, la verdad. Sí, es que cuando nos dicen destrucción del yo, nos aterrorizamos más que si nos dijesen que nos van a matar, ¿no? Porque la muerte es un proceso natural, pero la disolución del yo es algo que estás buscando con qué finalidad. ¿Hay alguna finalidad para esto? La conexión con algo más grande, ¿eh? Sería el paso final para conseguir esa conexión con algo más grande. Pero efectivamente uno puede quedarse sin disolver perfectamente. Pero piensa también que la muerte, la muerte no deja de ser, el miedo a la muerte es el miedo a la disolución del yo. Porque yo siempre digo, si a nosotros nos dijesen, vas a reencarnar al segundo siguiente de morirte, guapo, joven, rico, etcétera, etcétera, y te lo creyeses, esta es la dificultad, uno firmaría rápidamente. Por tanto, no es la muerte lo que produce el miedo, sino la disolución del yo. Eso es muy interesante porque el miedo a la muerte en este momento empieza a ser muy elevado, ¿eh? En países como Estados Unidos, donde hay pocas creencias religiosas en algunos grupos de población, ¿no? El miedo a la muerte está tan disparado que Estados Unidos ha aceptado el uso de psicodisépticos de psilocibina compasivo, uso compasivo para las personas que están con esta ansiedad ante la muerte tan intensa, ¿eh? Creo que este es un tema fascinante. Pues las personas que tienen creencias religiosas, espirituales, no tienen tanto miedo ante la muerte, pero los que no la tienen o dudan, tienen mucho miedo y eso está empezando a ser un problema. Ya digo, en Estados Unidos se están planteando y lo están haciendo, dar psicodisépticos porque produce una sensación de disolución del yo, de conexión con algo más grande y muchas de estas personas pierden el miedo a la muerte, porque están convencidas después de eso de que, bueno, debe haber algo después de la muerte. Interesante. Pero doctor, cada vez que dice algo a mí se me detona algo más. Vamos a pasar aquí el fin de semana entero conversando. Es que hay muchos temas tan interesantes, ¿no?, que se podrían hablar. Sí, porque también el uso de drogas, el uso está también, de hecho se propuso en los 70, ¿no? Un poco para encontrar esta visión trascendente, el uso de ciertas drogas, los viajes chamánicos, que ahora prácticamente es un turismo, ¿no? Entonces, es esta necesidad que tenemos de conectar. Eso es, eso es. ¿Cómo podemos conectar con usted, profesor? El congreso, los libros, la cátedra, Bueno, el máster. si me googlean, ven rápidamente, ahí tenemos una Wikipedia, ¿no? Tenemos una hoja, tenemos el máster de Mindfulness, que es muy interesante, pero en redes, tanto en Instagram como en Facebook como en LinkedIn, pueden poner mi nombre, Javier García Campallo, y me acceden rápidamente. Estamos haciendo continuamente, como bien dice, ¿no?, desde cursos, retiros, que creo que es lo más interesante. Algunas veces hacemos jornadas. Entonces, bueno, ahí pueden localizarme. Los libros están ahí también, que muchos de ellos pueden ser muy interesantes para diferentes temas. Ha comentado Mindful Eating, ¿no?, un tema que tiene gran interés, pero todos estos libros de, por ejemplo, los sueños lúcidos, ¿no? Ha sido muy interesante porque muchas personas no sabían que tenían sueños lúcidos y han dicho, guau, pues esto es así. Entonces, me pueden localizar de esa forma. Genial. Bueno, ya sabemos, está la quinta esencia de la meditación con HarperCollins, ¿sí? No, la quinta esencia de la meditación es con Kairos. Con Kairos. Y con HarperCollins viene uno en 2025. Viene uno en 2025 y tenemos otro que es Parar para vivir mejor. Bueno,
Pues ese es un eslogan que Es tenemos muy, que sí, poner es muy en... de divulgación, es muy para, no para personas que meditan, sino para cualquiera que tenga interés en estar mejor, ¿vale? Así es. Pues muchas gracias, doctor. Encantados Muchísimo. y seguimos en contacto. Muy bien, muchas gracias, Yolanda, un placer y exactamente, en contacto cuando quieras. Hasta luego.